Ya estamos aquí en el brunch de los 40 y es momento de tomarnos un cafecito con sabor a salud, a realmente hacer A cosas medicina. bonitas por nosotros, por nuestra vida, con un tema, como bien lo decíamos al inicio del programa, bastante polémico. Si usas tacones, esto te interesa porque ya está con nosotros el doctor Carlos Suárez Ajedo, quien es especialista en traumatología y ortopedia y nos va a dar el ABC de lo que nos puede pasar por el uso excesivo de tacones. Bienvenido, Doc. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Un placer tenerlo aquí. Lo Gracias. encuentran en redes sociales como @dr_articular, Es ¿cierto? correcto. Doc. Sí. ¿Por dónde comenzamos con el tema de los tacones? Pues los tacones son muy comunes, incluso hay gente que va por la vida presumiendo, ¿no? Yo camino súper bien en tacones y siempre uso. Platíquenos un poquito a nivel salud, ¿cuáles son algunas de las consecuencias de usar tacones? Y sobre todo, si esas consecuencias son por usar tacones diario o una vez, o cómo funciona esto. Mira, gracias. El uso de los tacones siempre va a tener consecuencias a nivel de los pies principalmente, pero también afecta rodillas, columna, tobillo. El uso de los tacones, obviamente, mientras más tiempo los usas, más daño va a tener a tu organismo. Si lo usas un tiempo promedio de 3 horas diarias, puedes reducir el daño. Sin embargo, mucho depende también de la altura y la forma del zapato. Se han hecho muchísimos estudios y se ha demostrado que tacones de 2 centímetros no afectan tanto ni al pie, ni a la rodilla, ni a la columna. Sin embargo, tacones por encima de esta altura, hablando de unos 4, 7 centímetros, que ya es muchísima altura, ya pones todo el peso de tu cuerpo, o un 76% aproximadamente, en la parte anterior del pie. Esto te va a llevar como consecuencia que el pie se tenga que deformar para empezar a soportar ese peso. Por lo tanto, esa deformidad a largo plazo te va a traer consecuencias, dolor, que puede incluso terminar en cirugía. Y es que pasa un tema muy importante con los tacones porque pues siguen siendo un elemento esencial del estilo femenino y como que nos dan incluso una sensación de poder y seguridad. Yo como que me pongo mis tacones y ahí sí me siento como ya lista para Viva la potra vida. poderosa. Pero, exacto, pero hay algo que nunca nadie nos enseña, cómo andar en tacones. O sea, hay una manera en la que de pronto al usarlos podríamos hacernos menos daño, o realmente es algo que no se aprende, sino que se sufre. Es correcto, o sea, siempre va a haber dolor. Incluso hay estudios que han demostrado que después de 1 hora el paciente puede ya tener algo de dolor en el pie, en la rodilla, en la columna. Sin embargo, si utilizas zapatos anchos, de una punta ancha, con una suela acolchada, y hay unos tacones que tienen suela de goma o de corcho y que el tacón es más ancho, eso te va a dar más estabilidad. También se prefieren los tacones que tengan una correa atrás para darle soporte al pie y que no ande uno preocupado porque se le va a salir el pie. Chancleando. Exactamente. Ay, sí, eso sí es horrible. Correcto, porque después esto es lo que provoca caídas o torceduras que pueden incluso llevarte hasta una fractura. Uf. ¡Qué barbaridad! Yo he escuchado tantas historias de terror de los tacones. Yo quiero contarles algo que a mí me pasó. Yo en algún momento de mi vida siempre usaba tacones, ¿no? No me importaba y caminaba a largas distancias. Y en algún momento caminando en tacones, y ojalá usted me pueda decir qué fue, y seguramente para que no le pase a alguien, caminando en tacones entre piedras, como que se me dobló el pie, y desde ahí me empezó a dar un dolor en la cadera, como si algo se me hubiera pellizcado por el resto de mi vida. Terminé yendo a urgencias por usar tacones caminando en un empedrado. ¿Cuáles son esas cosas que a lo mejor nosotros no vemos que pueden pasar? Como esa que me pasó a mí y que tienen muchas consecuencias. Claro, cuando el cuerpo humano siempre está sensando, el cerebro siempre está sensando dónde están tus articulaciones y dónde están tus extremidades. Cuando siente un cambio brusco de posición, como en este caso cuando se te torció el pie, él pone en marcha todo su sistema de protección y entonces los músculos incluso hasta de la cadera se contracturan para estabilizar que no te caigas. Entonces puedes tener dolores incluso lumbares o más arriba porque justo el cuerpo como que se aprieta, contractura los músculos y entonces para evitar la caída, y ese dolor es difícil de quitar, sobre todo que no le encuentras muchas veces relación. Sí, ¿por qué me duele la cadera si venía caminando con fue tacones? El pie lo que se me dobló. Claro. Exactamente, pero es todo el mecanismo de defensa que tiene el organismo para evitar que te caigas o una lesión más severa.
No, esto está muy, muy fuerte. Doctor, yo quiero que hablemos de, pues, estas lesiones que a corto plazo sería de pronto una torcedura, que si está lloviendo y se te va el pie, pero cómo eso se puede convertir en lesiones graves y peligrosas a largo plazo. Claro, mira, la consecuencia más común con el uso de tacones y sobre todo muy altos en terreno donde no es propicio usarlos son las fracturas. Fracturas tanto de los dedos del pie como las estructuras del pie y fracturas de tobillo. Esas son las más graves y sobre todo se ven mucho en bodas. Es muy frecuente que siempre en las bodas tengas a un paciente con una lesión importante de tobillo. Es que pasa, sí pasa, uno en las bodas de pronto se excede, que el saltito, que el payaso Que el rodeo se baile, sale de ajá. control y bueno, puede suceder. El tema de los tacones es muy interesante y un dato ñoño. ¿Sabían ustedes que los tacones fueron en realidad inventados para los hombres? Eso me pareció fantástico. En el siglo XVII, los hombres de la alta sociedad europea usaban tacones pues para mostrar su estatus social y su poder. ¿El doctor sabe en qué momento los tacones pasaron a ser como una herramienta más para las mujeres que para los hombres? La verdad sí desconozco ese dato, pero sí sabía que eran para los hombres. Sin embargo, cuando los hombres lo usaban, era de tacón ancho. Y las mujeres, para el uso de las mujeres, empezaron a adelgazar el tacón y entonces ahí es donde empezaron a haber problemas. Te Uy. maldigo, inventor del tacón de aguja, te maldigo con todo mi corazón, porque además es de los que más bonitos se ven. Ay, sí. Pero, qué consecuencias tiene para todo el cuerpo. Estamos conversando con el doctor Carlos Suárez Aedo, especialista en traumatología y ortopedia, sobre lo que te puede pasar si abusas del uso de los tacones. 3 horas es lo más. Ya nos dijo también la altura. Yo le preguntaba, doctor, porque ahora se ha puesto muy de moda que, voy a usar tenis, pero quiero seguir siendo alta, entonces me voy a poner unos tenis de 10 centímetros de plataforma, que quizá la suela es completamente corrida, plana, pero tienen altura. ¿Qué pasa con ese tipo de zapatos? ¿También tienen alguna consecuencia para la salud? Sí, porque cambias el centro de gravedad y entonces con esos tipos de zapatos que tienes más altura es muy frecuente en las caídas porque el paciente no mide bien la altura. Entonces es más fácil que se tropiecen con un escalón, con un empedrado, la banqueta que está chueca y entonces tienen caídas. ¡Uy! Uy, Dios mío. Eso no lo habían pensado, ¿verdad? No, hombre, es que el tema de los tacones, yo sé que muchas están aquí en este momento pendientes, atentas desde la oficina, escuchando, revisando qué tacón se pusieron el día de hoy, porque además, pues las lesiones con los tacones sí pueden de cierta manera ser fácilmente evitables. Hablemos de las recomendaciones para evitar lesionarnos, pues usando tacones altos. Como siempre, todo es dosis, entonces si utilizas menos tiempo los tacones, obviamente el daño o las secuelas van a ser menores. También tienen que ser zapatos de preferencia anchos en la punta, ¿no? Para que entonces tu pie descanse y no empecemos con estas deformidades en los dedos. Como lo mencioné en un principio, biomecánicamente estás cambiando la forma en la que apoyas, en la que caminas, y entonces el pie hasta eso se va a tratar de adaptar al zapato que estás utilizando y después ya no lo vas a poder corregir y a veces esas deformidades ya son a nivel de los huesos. El famoso juanete, por ejemplo, Ajá. ¿no? Que es causa número 1 de aparición de juanete. Está la aparición genética, pero sí se ha visto que el uso de tacones de punta angosta propicia la aparición del juanete y entonces no solo el juanete, sino que se deforman los dedos en garra porque se tienen que acomodar de alguna manera, entonces empiezan a subir, están los callos, están el dolor en la bolita del pie, uñas enterradas, acortamiento del tendón de Aquiles, o sea, muchísimas consecuencias biomecánicas por el uso de tacón. Entonces siempre lo mejor es utilizar lo menos posible, los más anchos, porque digo, sí, las mujeres lo utilizan para verse bien, pero sí pueden tener muchas secuelas que después a largo plazo les va a costar mucho encontrar un zapato que se adecue para tratar de mitigar todas las secuelas que dejó el tacón. Claro, o sea, pa' pronto, los zapatos en punta de tacón delgado son tu peor enemigo en la vida. En general los zapatos de tacón, pero bueno, ¿se contrarresta de alguna manera? Esa es otra pregunta. ¿Se contrarresta de alguna manera la plataforma que tienen delante los zapatos? O sea, ya hablábamos de los zapatos de plataforma, de los tenis de plataforma que tienen una altura aunque sea plana. Pero ¿qué pasa con este tipo de zapatos que tienen un taconazo, pero que en la parte de adelante también tienen una plataforma? Sí se corrige porque justo estás compensando esa altura, le estás quitando un poquito de inclinación al pie, pero tenemos la consecuencia de, al ser tan altas, pierdes el centro de gravedad y pierdes el equilibrio y entonces
vienen las caídas y las lesiones. No voy a negar ni a confirmar que me ha sucedido. Esas son bien peligrosas, aunque uno se le va el pie. Uy, no pasó nada y seguimos Pero caminando. con que se te vaya tantito ya te fracturaste, Hombre, es muy fácil. Sí, a mí me da bastante miedo. Doctor Carlos, yo quiero preguntarle sobre la importancia y que hablemos sobre eso, porque el zapato es el que debe adaptarse al pie, no el pie al zapato. Hablemos de la escogencia de la talla adecuada, porque con los tacones pasa algo, como que uno se pone la talla que usa normalmente con tenis, pero de pronto siente que está un poco más grande, entonces le rebaja media talla y ya entonces el pie queda apretado. ¿Cómo deberíamos escoger la talla para usar tacones? Ahí sí, justo es un tema muy difícil porque mucho va a depender de la altura y de la forma o del material en el que esté hecho la suela, porque se resbala. Obviamente está el pie en una pendiente y entonces todo el peso se va a ir hacia la punta. Entonces normalmente tienen que escoger un zapato donde la suela no se resbale y no sientas apretada la punta de los dedos. Si no sientes apretada la punta de los dedos, es muy probable que sea el zapato adecuado para ti, y como les mencionaba, de preferencia aquellos zapatos que tengan una correa atrás para sujetar al pie en el talón para que le dé más estabilidad. O como los botines, ¿no? También que tu pie está completamente Sí. dentro del zapato. O sea, la chancleadora, eso. Esa ya es inadmisible. Sí, no, yo siempre he pensado que los zapatos que son de meterse nada más y más de tacón no deberían existir. Toda mi vida lo he pensado porque sí creo que son muy peligrosos. Pero bueno, obviamente lo ideal es reducir el uso de tacones. Creo que uno podría sin duda alguna traer en su coche, en su mochila, unos tenis, incluso venden zapatos, por si le interesa a alguna mujer allá afuera, como tipo bailarinas que se doblan y caben en tu bolsa. O sea, aunque sea para esas emergencias, me parece que es un buen consejo, ¿no, Doc? 100%. Yo siempre digo a mis pacientes, tienes una boda, perfecto, te puedes ir con tacones para la entrada a la iglesia, la recepción, y terminando eso te pones los tenis y nada de andar bailando con tacones. O sea, siempre llevar los tenis más cómodos, más anchos que tengas, y con eso. Esa es tremenda, o sea, la de los tacones, mi mamá se fracturó los 2 tobillos bailando en tacones justamente con mi papá. En Exacto. fin, les cuento cosas que pasan cuando se taconea. Ya sabemos que el doctor Carlos Suárez Aedo, especialista en traumatología y ortopedia, que encuentran en sus redes sociales como @dr de doctor_articular, pues nos dio muy buenas recomendaciones el día de hoy. Gracias por acompañarnos, doctor. De verdad que es información que no siempre nos gusta escuchar, pero que sí es muy necesaria para pues prever en vez de tener que lamentar. Es correcto, todo es medicina preventiva y entonces después las consecuencias ya son difíciles de tratar. Entonces lo mejor es estar enterado de lo que puede pasar y cómo resolverlo. ¿Cómo resolverlo? Doctor, una última pregunta que se me vino a la cabeza en este momento. No sé, nosotros vamos al gimnasio para todo. ¿Hay ejercicios también que fortalezcan de pronto los tobillos, que nos ayuden a de pronto andar mejor en tacones, o realmente no? Sin duda, el problema con el tobillo es que hay ligamentos, entonces los ligamentos es difícil fortalecerlos porque los músculos se quedan un poquitito arriba en la pantorrilla, en esa parte, pero si haces ejercicios de estiramiento de los pies, tanto para arriba y para abajo, como si estuvieras acelerando, eso le va a dar elasticidad a tus músculos, porque también hay pacientes que han tenido desgarros musculares al momento de bajarse del tacón. Llevaban 8 horas en los tacones muy altos, se bajan del tacón y obviamente el músculo lo jalas inmediatamente, entonces tienes lesión. Lo que se recomienda es hacer ejercicios de estiramiento antes de ponerte los tacones, y cuando te los quites, despacito empezar como a aflojar los músculos, estirarlos para que no vayas a tener una lesión bajándote del tacón. Qué importante información. Ya lo sabemos, chicas, tenemos que estirar antes y después de usar nuestros tacones, y ya lo sabemos que máximo 3 horas. Entonces, ojo, bailar con tacones, porque sí son consecuencias garrafales. Definitivamente, doctor, muchísimas gracias por esta visita. Gracias. Siento que no lo quería dejar ir, porque de verdad me está encantando este tema. El doctor Carlos Suárez Aedo, hoy con nosotros en el brunch de los 40. Gracias. Muchas gracias a ti.